Ya estamos de vuelta, ya estamos grabando. Y antes de comenzar la segunda parte del curso, quisiera preguntar si es que hay alguna pregunta. Quisiera preguntar si quedó alguna duda, algo que no se entendió, algo que sea necesario revisar en cuanto a lo que es partición modal. Profe, vamos a ver un ejemplo de logit jerárquico. ¿Jerárquico? No. No nos vamos a meter en el logic jerárquico porque a ver, el logic jerárquico trabaja con un concepto que se llama EMU, la esperanza la esperanza de la máxima utilidad alcanzable. Y ese cálculo, bueno, no es muy complejo, pero tiene ciertas particularidades que no vamos a ver en el curso. Entonces, por ahora solo vamos a quedarnos con el concepto de que existe. Y cuál sería la lógica de tener que existir por efecto de la correlación de opciones. Nada más. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente módulo, en donde lo que vamos a trabajar ahora ya es la última etapa del modelo del modelo de 4 etapas, que es el modelo de asignación a la red. Lo primero es poder detenernos a entender los conceptos. Una red va a ser un conjunto de arcos y nodos que representan algún sistema. Naturalmente para nosotros va a ser súper natural entender que los arcos van a estar representando calles, por ejemplo, o podrían estar representando líneas de recorrido, si estamos hablando de transporte público. Los nodos podrían representar intersecciones, puntos de conexión, lugares de transbordo. Y esta combinación de nodos con arcos constituye una red. Dentro de la red hay un concepto que es con el cual vamos a trabajar, que es el concepto de la ruta. Una ruta, vamos a entender una ruta como una secuencia de arcos y nodos para ir desde un nodo de origen hasta un nodo de destino. Así, por ejemplo, yo podría ir desde A a B siguiendo este arco, y luego yo podría ir de B a D siguiendo este arco, de manera que la ruta A, B, D es una ruta factible para conectar desde A a D. Pero también yo podría haberme ido desde A a B, de B a C y de C a D. Esa es otra ruta, es la ruta A, B, C, D, para conectar de A a D. Es otra ruta, es una ruta factible. Para conectar esos dos arcos. Un concepto de una ruta: las rutas no repiten, no se cruzan, no generan ciclos ni loop. Los arcos tienen dirección y sentido. Luego, cuando yo establezco una ruta tiene dirección y sentido. Yo aquí puedo ir de A a B y puedo ir de B a C sin problema, porque existen un arco en el sentido de A a B y otro arco en el sentido de B a A. Sin embargo, yo aquí puedo irme de G a A, efectivamente eso es factible, pero de A a G no existe un arco que me haga
esa conexión. No puedo decir, es que si me voy de G a A, me devuelvo por el mismo arco. No, porque los arcos tienen dirección y sentido. Luego, una ruta, como decía, va a ser la combinación de estos arcos y nodos para poder hacer el viaje entre un origen y un destino. Lo que vamos a hacer en el problema, lo que vamos a ver entonces en el modelo de asignación a la red es, dado que ya sé que voy a viajar, ya sé de dónde a dónde voy a viajar, ya sé en qué modo de transporte me voy a mover, lo que me queda es decir por dónde hago el viaje. Si estoy circulando en transporte privado, en automóvil, esto es súper intuitivo, es como cuando uno hace el Waze, utiliza Waze o Google Maps, te sugieren, te indican una ruta, cuál es la combinación de calles por las cuales tú te vas a ir. Si estamos usando transporte público, en transporte público lo que vamos a utilizar es la elección de las de los servicios. Vamos a elegir servicios. Vamos a elegir qué servicios de buses son los que nos interesan o qué servicios de metro. Naturalmente, en transporte público, el espectro para elegir es mucho menor y la asignación, en este caso, a una red de servicios de transporte público es mucho más acotado que lo que es cuando uno hace el problema de asignación para automóviles. Para resolver el problema, vamos a utilizar dos enfoques que los vamos a combinar. Uno de ellos es asumiendo que no hay congestión y otro es reconociendo que sí hay congestión y solucionándolo a pesar de eso. Antes de eso, quiero mencionar el tema de los distintos equilibrios a los cuales nos podemos enfrentar. Y que la palabra equilibrio la vamos a usar en diferentes contextos y se puede prestar para confusión. Cuando estamos en el modelo de 4 etapas, en particular en lo que es asignación a la red, vamos a hablar de un primer nivel de equilibrio en la red cuando hemos inyectado los vehículos a la red, cuando ya tengo los orígenes destino, cuando tengo los vectores de generación distribución, tengo las matrices origen destino, inyecto los vehículos en la red y la red alcanza un cierto equilibrio. Es decir, todos los usuarios que están en esa red están contentos o ya es lo que les tocó y se van a estar, y en esa condición de circulación en la red van a operar. ¿Ya? Y eso es lo que se conoce como un equilibrio a nivel de red, que es dentro de la etapa de asignación a la red. Un equilibrio multimodal se presenta cuando, dado un equilibrio de red, ese equilibrio de red no motiva a los usuarios a cambiarse de modo. Yo podría haber asignado que una cierta cantidad de personas van a hacer viajes en auto, por ejemplo, y esos viajes en autos los inyecto a la red y alcanzo mi equilibrio de red. Pero puede ser que el nivel de congestión sea tan alto que las personas se replanteen y digan, ¿sabes qué? Yo ya no me voy a ir en auto, me voy a cambiar de modo, voy a afectar la partición modal debido a que los costos finales de la asignación a la red son muy altos, producto de la congestión. Luego, un equilibrio multimodal es cuando no solamente logro alcanzar un cierto equilibrio en la red, sino que tanto el equilibrio lo tengo en la red como a nivel del modelo de 4 etapas en lo que se refiere a partición modal. Ahora bien, podría ser que el nivel de congestión sea tanto que las personas no solamente se replanteen el en qué modo voy, sino que se replanteen a dónde voy, es decir, me modifiquen la matriz origen-destino o incluso
puede llegar a afectar la generación, a tal punto que la gente diga, ¿sabes qué? No viajo. Yo ya no hago este viaje, o ya el viaje lo voy a hacer, pero no voy a irme a un cierto destino, me voy a ir a otro. Cuando yo logro tener un equilibrio y ya nadie quiere cambiar la generación de viajes o cambiar el origen-destino del viaje o el modo de transporte de viaje o la asignación en red, ahí recién puedo hablar de que tengo un equilibrio del sistema completo y que el sistema completo está en equilibrio. Para efectos de la asignación a la red, nosotros trabajamos con un equilibrio en la red. Em, Hay un concepto que vamos a mencionar y que intuitivamente ya lo hemos ido viendo varias veces, que tiene que ver con el costo generalizado del transporte. Eh, Cada vez que nosotros tomamos una decisión de viajar, generamos ciertos costos, y esos costos se pueden ver manifestados por eh, el tiempo, eh, el gasto en combustible, el gasto en repuestos, eh, el maltrato de los vehículos, etcétera. Sin embargo, lo más fuerte siempre es el tiempo de viaje. Y el tiempo de viaje tiene que ver mucho con eh, la presencia o la ausencia de congestión. Y lo que quiero aquí que rescatemos es el concepto de la congestión. ¿Cuándo se presenta congestión? Cuando estamos hablando de congestión. Si yo tengo acá un gráfico de tiempos de viajes y capacidad, o más bien, grado de saturación en las vías, es decir, cuántos vehículos están circulando, la verdad es que cuando hay pocos vehículos circulando, un tiempo de viaje va a ser constante. Vamos a estar en lo que se denomina como una zona de flujo libre, en donde mi tiempo de viaje no se ve afectado por la presencia de otros vehículos. Cuando hay muy pocos vehículos, yo circulo a la velocidad que a mí me interesa circular. Pero hay un momento en donde eh, eh, el grado de saturación de las calles alcanza un punto de inflexión en que a medida que los flujos, la cantidad de vehículos que están circulando aumenta, el tiempo de viaje empieza a aumentar de manera casi exponencial. Es decir, aquí, en esta zona de la curva, a medida que aumentan los flujos, mis tiempos de viaje se van haciendo mayores. Mis tiempos de viaje ya no dependen solamente de mí, sino que dependen de el resto, depende de cuánto flujo hay en el sistema. Y más aún, se va presentando que este aumento es, es creciente respecto de el flujo, y el tiempo marginal, es decir, el aporte de cada nuevo vehículo también es creciente. ¿A qué voy con esto? Si yo estoy en presencia de congestión y se suma un vehículo más, y antes yo me demoraba 10 minutos, se suma un vehículo más y yo me demoro 11 minutos. Se suma otro vehículo más y ahora me demoro 13 minutos. Es decir, ese vehículo extra congestiona y retrasa a todos mucho más. Se suma otro vehículo más y ahora mi tiempo de viaje sube a 20. A eso se refiere con que el tiempo marginal también es creciente. No solamente los tiempos de viaje empiezan a aumentar a medida que hay más flujo, sino que el crecimiento de ese tiempo de viaje también crece marginalmente. El aporte marginal de cada vehículo que se sume es creciente de manera marginal. Eh, Eso es la congestión, básicamente. Y así se modela la congestión. La congestión se modela indicando que los tiempos de viaje empiezan a depender del flujo general,
y hay una función de tiempo de viaje que es creciente en cuanto al flujo, y no solamente es creciente, sino que su costo marginal, su tasa marginal de aporte también es creciente. Bien, veamos entonces, solucionemos el problema que queremos solucionar. Y para eso vamos a utilizar un concepto que es el equilibrio de Wardrop. Necesitamos utilizar un concepto de equilibrio. ¿Cómo vamos a considerar o cuándo vamos a considerar que una red está en equilibrio? Una red está en equilibrio cuando todos los usuarios que están en la red tienen un tiempo de viaje que no pueden mejorar de manera unilateral. Es decir, si yo estoy en la red y yo trato de buscar cualquier otro camino para hacerlo, para hacer el viaje que estoy haciendo, cualquier otro camino me va a demorar lo mismo o más, por lo cual no tengo eh, ninguna intención, ninguna motivación para hacer cambios en la ruta que estoy siguiendo, porque es la ruta que al menos para mí se va a demorar menos. Cuando esto se da para todos los usuarios, vamos a decir que la red está en equilibrio. ¿Y en qué equilibrio? En un equilibrio que se conoce como equilibrio de Wardrop. Analizándolo un poquito en detalle, si tengo acá dos puntos que se conectan a través de un arco 1 y un arco 2, en donde ir por el arco 1, en donde ir por el arco 1 toma un cierto tiempo, ir por el arco 2 tiene un cierto tiempo, y yo tengo que inyectar una cierta cantidad de vehículos, una cierta demanda de vehículos. Bueno, cuando esta demanda de vehículos, este grupo de vehículos, esta cantidad Q sub o D, llega a este punto, se pueden dar tres situaciones. Si el tiempo de irme por uno, el tiempo de viaje de irse por uno, es el mismo que el tiempo de viaje de irse por dos, bueno, significa que se van a repartir los flujos. Y algunos se van a ir por el arco 1 y otros se van a ir por el arco 2. Sin embargo, si el tiempo de irme por uno es mayor, es decir, yo me demoro más yéndome por uno que por dos, significa que todos los flujos se van a ir por la ruta 2 y que por la ruta 1 no va a circular nadie. Mientras que, al revés, si el tiempo en 2 es mayor que el tiempo en 1, significa que todos se van a ir por la ruta 1, porque es la que se demora menos, y nadie se va a ir por la ruta 2. O sea, están siempre esas tres posibilidades. Y va a depender de quién tiene el menor costo. Voy a ver, tengo un problema en la conexión. Denme un segundo para no tener problema.
A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, profe, ahí sí. Ya. A ver, pero esa no es la pantalla que ustedes deberían estar viendo, po. Parece que me equivoqué. A ver. Ya, ahora sí. A ver, vamos a decir, ahí se me estabiliza, me está saliendo que había problema en la red. Em, Continuando con el ejemplo que estábamos viendo, vamos a aplicar el equilibrio de Wardrop en un ejemplo simple. Consideremos este caso que tenemos acá, que es muy parecido al que describimos recién, en donde tengo acá un flujo que ingresa de 10 vehículos y tiene que ir desde un cierto origen hasta un cierto destino, y para eso tiene dos rutas posibles. Irse por una ruta en la que vale 10 o irse en otra ruta en la que vale una función que depende del flujo del arco. Eh, Pueden ser 5 más 2 veces el flujo. Si yo aplico directamente el principio de Wardrop, yo podría aquí decir que, por ejemplo, si se van todos por el arco 1, si se van todos por el arco 1, el costo de irse en el arco 1 es 10. Mientras que si yo aplico que se van todos por el arco 2, serían 10, 10 por 2 son 20, serían 25. O sea, alguien que se va por el arco, si se van todos por el arco 2, van a ser 25. Luego yo tengo que encontrar una forma para que esto sea un poco más, para que se repartan, ¿cierto? O sea, no se pueden ir todos por el arco 1, no se pueden ir todos por el arco 2, simplemente se van a ir por una mezcla entre los dos arcos. Sí. El principio de Wardrop, lo que establece, el equilibrio de Wardrop, lo que establece es que voy a tener una serie de rutas a las cuales, una serie de rutas que están compuestas por una serie de arcos, a las cuales yo les voy a asignar un cierto flujo. Y ese flujo yo se lo voy a asignar de manera tal de que sean rutas que tengan todos el mismo costo, un costo bajo, o sea, el menor costo, de manera que los usuarios no tengan eh, oportunidad, o sea, no tengan incentivos para cambiarse, todos van a tener el mismo costo, y que aquellas rutas en las cuales yo no le asigne flujo, van a ser aquellas rutas en las cuales el, el costo, si tuviesen flujo, sería mayor. ¿Ok? En el caso particular de este ejercicio, yo podría llegar a asignar simplemente equilibrando los costos del arco 1 y del arco 2, puedo resolver un sistema de ecuaciones muy simple, es decir, que el costo de irse en 1 sea el costo de irse en 2, sea el mismo, y si resuelvo ese sistema de ecuaciones, voy a llegar a que el costo en 1 es 7,5, el costo en 2 es 2,5. Si yo evalúo, cada persona que circula va a tener un costo, cada vehículo tiene un costo de 10 unidades. Esto podría hacernos pensar que simplemente resolver sistemas de ecuaciones en donde los costos son los mismos, es una forma fácil de resolver. Ya. La idea es que todos se demoren lo mismo, todos tienen el mismo costo. Sin embargo, ese problema ese esquema tiene dos problemas. El primero tiene que ver que no reconoce cuando el flujo asignado es cero. Y el flujo asignado cero se debiera dar cuando los costos son muy altos. Y por otra parte, también se abre a la posibilidad de obtener resultados con flujos negativos, lo cual físicamente no podría ser posible. Dado que estamos en una suerte de proceso de optimización, los resultados negativos
me complicarían para efectos de la solución. Matemáticamente están correctos. O sea, si yo trato aquí el ejemplo que tengo acá abajo, si en vez de asignar 10, lo que tengo que asignar es un vehículo, para asignar un vehículo y que los costos en ambas rutas sea el mismo, yo tendría que asignar menos 1,5 al arco 1 y 2,5 al arco 2, lo cual físicamente no es posible. Luego, lo que vamos a hacer cuando resolvemos eh, redes, es que vamos a utilizar ciertas mecánicas de solución que me permiten ir buscando soluciones de manera incremental. Voy a ir de a poco buscando la solución y de ese poco ir buscando la solución, ir asegurándome que se cumplen las condiciones del equilibrio de Warlock y que al mismo tiempo no tengo soluciones ficticias. Antes de pasar a la metodología, quiero sí mostrar que si yo forzase un equilibrio distinto, un equilibrio que no es equilibrio, como que fuese que se vayan 8 vehículos en la ruta 1 y 2 en la ruta 2, el equilibrio sería el equilibrio total, el gasto total de la red sería menor. Originalmente habíamos dicho 2,5, perdón, 7,5 y 2,5 podrían ser los flujos asignados en los arcos. Cada vehículo tiene un costo de 10, lo que significa que tengo, si cada vehículo experimenta un costo de 10, el costo total en la red es 100. Si yo asigno 8 vehículos en el arco 1, perdón, y 2 vehículos en el arco 2, el nuevo total es 98, el nuevo total del sistema. ¿Para qué es importante ver esto? Esto significa que los equilibrios de red no son óptimos. Los equilibrios de red, cuando están en red, para la red no son los equilibrios óptimos. Puedo tener equilibrios, o sea, puedo tener estados que sean más baratos, estados que sean más eficientes, pero no van a ser equilibrios. Luego, si yo quiero mejorar la operación de una red, yo puedo forzar equilibrios a estados que no son de equilibrio, pero que sí son más eficientes. En la práctica esto es súper difícil de implementar. La implementación normalmente pasa por restricciones físicas para forzar los nuevos equilibrios. Ahora, Wardrop plantea en su segundo principio, el tema del óptimo del sistema. El óptimo del sistema se pierde cuando hay congestión. Cuando yo encuentro el equilibrio en una red que no tiene congestión, ese equilibrio es un equilibrio óptimo. Cuando yo encuentro el equilibrio en una red con congestión, el equilibrio ya no es el óptimo, sino que significa que existe otra situación en la cual yo puedo... Basta repetir, se me quedan repetidas las láminas. Bien, en la cual puedo encontrar una situación que es mejor, pero sin equilibrio. Pasemos ahora a ver algunos ejercicios. Ajá, esperen un segundo. Eso. Por alguna razón, nuevamente, el archivo que le estoy mostrando está incompleto. Dame un segundo, no, disculpen.
Bien, no sé por qué el PDF no me está transformando todas las imágenes. Ahora le estoy mostrando directamente desde el, el PowerPoint, no le estoy mostrando el PDF. Y no sé por qué. No me quiere mostrar todas las imágenes. Y no las veo ocultas. Bien. Bien. Estaba accidentado, no sé por qué. No los quiere mostrar. Bien. Vamos a utilizar entonces ahora, vamos a empezar ya a solucionar problemas de asignación de red y ahora ya nos ponemos en modo ejercicio para la prueba. La solución de las redes tiene dos grandes etapas. Primero, una aproximación que se llama el modelo todo o nada, en donde se inyecta todo el flujo a la red sin ningún miramiento. Y hay hay otro modelo que tiene que ver con el modelo incremental, cuando es la prueba después de la semana de pausa y una semana después. Vamos a ver primero el modelo de asignación todo o nada. Y esto es importante que lo hagamos juntos para poder entenderlo y resolverlo lo más rápidamente posible entre todos. Esta clase se acaba a las 2:10, ¿cierto? Sí, creo que hasta las 2:10. Ya, no alcanzamos a hacerlo bien. Bien, consideremos la siguiente red que tenemos aquí en que tenemos acá. Esto es una red que está compuesta de varios arcos. El arco A, B, C, K, E, F, H, M, que cada uno tiene un costo fijo. El costo que un vehículo percibe al circular por el arco A es de 5 unidades. Uno de los efectos, uno de los costos de G es, el costo de circular por el arco G es 10. El costo de circular por el arco M es 4. Y ese es el costo que experimenta cada vehículo. Adicionalmente tengo aquí ciertos centroides, el centroide A, B, C y D, que son centroides por los cuales ingresan o salen demandas. Y lo que me piden en este ejercicio es asignar una demanda entre A y C de 400 vehículos, una demanda de B y C de 400 vehículos y una demanda de B a D de 400 vehículos. ¿Qué es lo que voy a usar? Voy a usar el método de asignación todo o nada, en donde lo que hago es identificar cuál es la mejor ruta y asignar todos esos. Vamos viendo el tema.
Por ejemplo, de A a C, lo primero que tengo que... A ver, claro, si estoy escribiendo con blanco no se va a ver. Ok, de A a C. Vicente, ¿estás por ahí? Vicente Allende. Sí, profe, acá estoy. ¿Cuáles son las rutas posibles para ir de A a C? De A a C. ¿Todas las posibles? ¿Sí? ¿Todas las posibles? Bueno, podría irme de 1, 2, 3, 4, 8. ¿Así, profe, se las digo? Con arcos mejor, hagámoslo con arco. O A, sea, A5, B6, C2, ¿eso? el 5 es el costo, el arco es el B. A, Entonces, A, 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 B, A, B, C C y y M. M, ok. ¿Cuál otra? Del A, B, A, D, no sé si es una L o una I, una L o no. me dijiste B, Sí, B, ya, L, L y F. perfecto, Después A, ya, K, E, F. sí, perfecto. Y después vendría el. No sé cuál es el que está tapado como con el texto, pero el que va para abajo. Que J, va del 1 para abajo. A, J, D, E, F. perfecto. Y creo que esos serían todos. Y esos serían, efectivamente, ahí tenemos las rutas factibles para ir de A a F. Eso es el primer paso, así que anoten ahí en su apunte. Paso 0, identificar rutas factibles. Segundo paso, calcular el costo de cada una de las rutas. Pedro Fresno, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Cuánto cuesta la primera ruta de las que dijo recién el compañero? Sería 5 más 6 más 2, 13, 13, más 4, 17. 17. La siguiente ruta, ¿cuánto costaría? Voy. Voy a hacerlo con calculadora para que sea más rápido. 5 más 6 más 8 más 4, 23. Perfecto. La siguiente, 5 más 4 más 6 más 4, 19. perfecto. Y la última, Sería 10 más 8 más 6 más 4, 28. 28. Perfecto. Acabamos de identificar, muchas gracias, acabamos de identificar, primero trabajamos con las rutas factibles. Se identificaron todas las rutas factibles. Luego, segundo, calculamos el costo de cada ruta factible. Tercero, identificamos la ruta factible más barata, que en este caso es La primera. la primera. Perfecto. Y como estamos con el modelo todo o nada, asignamos todo, toda la demanda a esta ruta que es la ruta de menor costo. Es decir, en la demanda entre A y C era 400 y la ruta factible es la ruta A, B, C, M. Significa que en el arco A van a haber 400, en el arco B van a haber 400, en el arco C van a haber 400 y en el arco M van a haber 400. Y acabo de resolver esta red desde el punto de vista de la demanda de A a C. Ahora corresponde repetirlo para el caso de la demanda entre B y C y entre D y B. La mecánica es la misma.
La mecánica es la misma. Lo que vamos a hacer ahora es, para el caso de lo que es BC, vamos a definir las rutas factibles. ¿Alguien me las puede decir así rápidamente? Ya, profe. De B a C, Claro, ya no tendríamos N, sí, D, sí, E y F. ya, Después tendríamos G, ya, O y F. ya, Y después tendríamos G, H y P. perfecto. ¿Alguien se entretuvo calculando los costos? La primera es 21, Ya, después la otra 18 y la otra 23. 23. Estupendo. Aquí podemos observar entonces que la ruta G o F es la más barata, es la que tiene menor costo. Luego, toda la demanda, en este caso BC, va a los arcos G o F, es decir, en el arco G instalaríamos 300 vehículos, en el arco O habrían 300 vehículos, y en el arco F también habrían 300 vehículos. Y así ya tengo dos arcos calculados rápidamente. No voy a mostrar la tercera porque es exactamente igual. Sin embargo, la tercera tiene una pequeña particularidad que la vemos en la siguiente lámina. A ver. Aquí tienen la red completamente resuelta. Y en esta lámina podemos ver que en el caso particular de la ruta G, tenemos, tenemos 300 más 100. Eso es porque la asignación de B a D le correspondió asignar 100 a la ruta que estaba compuesta por G, Q e I. Y aquí en el arco G vamos a tener 400. Esta es una red en donde las funciones de costo no tienen efectos por congestión, en donde los costos no se ven modificados por congestión. Y por lo cual nos permite ir haciendo esta asignación de todo o nada, independiente de lo que yo he asignado anteriormente. ¿Ok? Esto sería el modelo todo o nada, que es una forma de solucionar una red que se puede utilizar sin ningún problema cuando estamos en presencia de redes sin congestión. Vamos a ver entonces cómo se soluciona ahora una red con congestión. Y para eso vamos a utilizar este ejemplo. Esto es una red muy simple, que tiene 3 nodos, y que tiene 5 arcos, el arco 1, el arco 2, el arco 3, el arco 4, el arco 5, y tengo que asignar 2 demandas, una demanda de A a C de 700 vehículos y una demanda de B a C de 500 vehículos. Cada arco tiene una función de costos distinta. El arco 1 tiene una función que es 10 más 0,2 F1, en donde F1 es el costo del, perdón, es el flujo del arco es el flujo en el arco 1. T2 tiene una función de costos de 7 más 0,5 F2, en donde F2 es el flujo en el arco 2. Y así se va avanzando en cada uno de los arcos. Lo que vamos a hacer es utilizar el método de asignación incremental. El método de asignación incremental significa, yo voy a ir asignando en pequeñas porciones, pero voy a asignar cada una de esas porciones con el método todo o nada. ¿Ok? Entonces, veamos.
¿Qué es lo primero que hicimos en el método todo y nada? Dije, primero que nada, identificar las rutas factibles. Para ir de A a C, las rutas factibles son solamente 1 y 2. Y para ir de B a C, las rutas factibles son irse por los arcos 3, 4 y los arcos, o bien los arcos 3, 5, 2. Lo primero que tengo que hacer es identificar todas las rutas factibles. Es una acción que vamos a hacer una única vez, por lo que si lo hacemos mal y se nos olvidó alguna ruta, de ahí para abajo todo el ejercicio está con problemas. Luego que ya identifiqué cuáles son las rutas factibles, identifico cuánto es lo que vale cada una de esas rutas. En este caso, como no le he asignado flujo aún, va a ser cuánto es lo que cuestan estas rutas sin flujo. Para eso, para calcular el costo de una ruta, lo que yo necesito es calcular el costo de cada uno de los arcos y luego calcular la suma de los costos de los arcos. En este caso, cada uno de los arcos, como les decía, tiene un flujo de 0 porque todavía no asignamos nada. Por lo que el costo del arco va a ser solamente la constante. El arco 1 vale 10, el arco 2 vale 7 y así. Si calculo el costo de las rutas, la ruta 1-2 va a costar 17 y la ruta va a ir de B a C vale 3-5-2, que valen 10, 5, 7, que suman 22, o la ruta que va por los arcos 3 y 4, que cuestan 17, que dan 17. Es decir, para efectos de asignar los flujos que van de B a C, la ruta más barata es la ruta que va con los arcos 3 y 4. Este es el modelo de asignación incremental, en el que vamos a ir asignando porciones de la demanda. En el enunciado se dice que se haga con porciones de al 25%, es decir, en cada iteración vamos a asignar el 25% de la demanda. La demanda de AC, voy a devolver un poco, la demanda de AC son 700, la demanda de BAC son 500. Eso significa que el 25% de 500 son 125, cada vez entre B y C voy a asignar 125, y entre A y C la demanda es 175, si no me equivoco. Perfecto, entonces ahora asignemos. Significa que voy a asignarle 175 al arco 1 y al arco 2, porque corresponden a la ruta más barata para ir desde A a C, y que voy a asignar 125 al arco, a la ruta que va de B a C, que se compone en este caso del arco 3 y 4, porque es la ruta más barata. Profe, ¿Sí? ¿por qué se asigna el 25% nomás? ¿Porque no todos viajan al mismo tiempo? Es un método. El método lo que te plantea es, vamos a ir asignando de a poco. Uno podría hacerlo con porciones mucho más pequeñas. Podrías ir asignando 10%, 5%, 1%. Calcular el equilibrio en esa situación y en base a ese equilibrio ver cómo toman las decisiones el nuevo ingreso de auto. De hecho, si uno podría ir ingresando los autos de a uno. Si tú ingresas los autos de a uno, lo que vas a hacer de alguna manera es ir simulando el comportamiento que tiene cada vehículo al momento de entrar a la red. De manera que cada vehículo que entra a la red va viendo el estado de la red, una red en teoría en equilibrio, y toma la mejor decisión en base a ese equilibrio. Ese sería en el extremo. El método lo que te plantea es que no es necesario hacerlo tan en detalle, sino que lo puedes ir haciendo en porciones. Naturalmente, hay un tema del arte del modelador, qué tan pequeñas las porciones. Se entiende que a porciones más pequeñas, más preciso va a ser el resultado. Incluso hay quienes postulan que que partas con porciones grandes y que solo hacia el final utilices porciones más pequeñas.
son distintas estrategias. Naturalmente estas estrategias normalmente están condicionadas principalmente a restricciones computacionales. Ese es el gran tema, porque no te da para poder hacerte cargo todo. Perfecto. Ujú. Sigamos. Entonces, con esta vuelta acabo de hacer una primera iteración. Acabo de hacer una primera iteración en la que he asignado el 25% de la demanda, tanto de la demanda que va de A a C como de la demanda que va de B a C. Como ya hice una primera asignación, ahora tengo algunos arcos que están cargados, con lo cual el costo del arco ha cambiado, por lo que tengo que actualizar el costo del arco y tengo que actualizar el costo del, el costo de las rutas, efectivamente. En esta pequeña tabla que ven acá, lo que tengo es el flujo original que tenía en el arco, el costo que tenía en el arco, el flujo que le asigné ahora en esta primera asignación, con lo cual obtengo un flujo, un nuevo flujo, que en este caso sería 0 más el flujo asignado, con lo cual ya puedo actualizar el costo en el arco. Actualizo el costo en el arco, y una vez que actualizo el costo en el arco, puedo actualizar el costo en cada una de las rutas. Con los costos en cada una de las rutas, nuevamente identifico cuál es la ruta más barata. Y en la ruta más barata asigno todo el flujo, pero ojo, todo el flujo de la iteración. Acuérdense que estoy iterando e ingresando flujos en circuitos del 25%, en porciones del 25%. Y ya tengo resuelto. Aquí actualicé el costo de cada ruta, obtengo las rutas más baratas. Al tener la ruta más barata, tengo los arcos que se le asocian. En este caso nuevamente es 3, 4, nuevamente es 1, 2. Tengo los flujos originales, tengo los flujos que le asigno ahora, los nuevos flujos, tengo el nuevo flujo total, y puedo actualizar nuevamente el costo en el arco. Actualizo el costo en el arco, actualizo el costo de las rutas, y ojo, en esta iteración, y eso es muy bueno en este ejercicio, la ruta más barata para este caso cambia. Luego, la siguiente asignación ya no la voy a hacer como lo estaba haciendo, sino que la voy a hacer esta vez en los arcos 3, 5 y 2. Tengo en mi tablita los flujos que tenía, los tiempos, cuánto es lo que le tengo que asignar ahora al identificar los nuevos flujos más baratos, y cómo se actualiza el flujo total en cada uno de los arcos. Y eso me actualiza el costo en cada arco para poder hacer la última iteración y poder calcular las rutas y poder calcular la asignación final. Aquí se me mueve. Perfecto. Como ven, o espero que vean, el proceso de asignación a la red es un proceso bastante mecánico, pero que en cada iteración necesita que uno tome la decisión de a dónde voy a asignar. Es decir, tienes que poder ver cuáles son las rutas de menor tamaño. Estos ejercicios son muy sensibles respecto de que según los costos de los arcos o los flujos que te están asignando, vayas asignando a distintas rutas, y la asignación a cada arco sea diferente. Dependiendo de la configuración de la red, es en la práctica cómo vas a programar la solución. Lo importante de entender esta mecánica es que cuando tengan ustedes que resolver en la prueba este mismo ejercicio, lo entiendan para aplicarlo. El ejercicio que van a tener que resolver en el control, en la prueba, va a ser igual a este,
en el sentido de asigne. La diferencia va a existir en el número de arcos, el número de nodos, el cómo están conectados y de dónde a dónde son los flujos. Además, como van a tener eso, esta matriz en particular no les va a servir. Este PowerPoint en particular no les va a servir porque no lo van a poder hacer calzar exacto. La metodología es la misma, el método es el mismo, pero las tablitas van a tener algunos cambios, entonces ustedes van a tener que ir armando sus propias tablitas. Y como todos van a tener costos y flujos distintos, ¿qué ruta es más barata? También todos las van a tener diferentes. ¿Por qué les aviso esto? Esta es una pregunta de prueba, siempre la hago, no va a ser una sorpresa, y todos van a tener costos y demandas diferentes. Y la red va a ser completamente distinta a la que está en este ejercicio o que hayamos visto en otro ejercicio. Para que no vengan con un Excel preconcebido, no se desgasten tratando de hacer una macro que les solucione la vida, porque no la van a poder armar sin tener la red antes. Y especialmente para que cuando tengan que resolver el ejercicio se preocupen de resolverlos solo. Cada persona tiene esquemas de solución que son súper diferentes. Y me ha tocado un par de veces encontrarme con alumnos que la estrategia de solución es la misma. Y le cambian el color, le cambian el formato de la letra, qué sé yo, hacen unos cambios que la matemática de la solución es la misma y se nota demasiado cuando dos personas han resuelto el mismo ejercicio. Entonces, para que no se confíen en eso y revisen este ejercicio con calma para poder resolverlo bien. Última parte que parece que no me quedó en la lámina. Esta es la solución del problema. El arco 1 queda con 700 vehículos, el arco 2 queda con 825, el 3 con 500, el 4 con 375 y el 5 con 130. El costo del arco 1 es 150. Es decir, el costo total asociado a el arco 1 van a ser los 700 vehículos por, ¿cuánto dije que era? Se me olvidó. 150. Por 150. 150 es el costo que experimenta un vehículo que circula por el arco 1. Luego, todos los vehículos del arco 1 generan un costo de 700 por 150. Si yo me voy al arco 2, el arco 2 tiene un costo de 48,25. Luego, nuevamente, por 48,25 creo que dije. Ya. El costo de los vehículos que circulan por el arco 2 es 48,25, es el costo de cada vehículo, es el costo que cada vehículo percibe por circular por el arco 2, y 825 son los vehículos, luego sería 825 por 48,25, ese es el costo total de circular por el arco 2. Si yo continúo con esto, 110 44,5 ya pues, y 55. Si yo calculo el costo que experimenta cada vehículo en el arco
y sumo todos los vehículos que hay en el arco, yo puedo llegar acá a tener el costo total de la red. Pero, profe, en el 5 hay un error, ¿o no? Porque está distinto la solución de antes con lo que tiene acá en la tabla. Sí, hay un error, toda la razón, no es 130, Es 125, ¿no? Ya. es 125, sí, Vale, profe. toda la razón, sí. Entonces, lo último que no me quedó en esta lámina, que se lo menciono, es si yo les pido el costo total de la red, el costo total de la red va a ser el costo total que experimentan todos los usuarios. El costo de un arco es el costo que experimenta un usuario. Luego, ese costo yo lo tengo que multiplicar por todos los usuarios o por todos los vehículos que circulan en el arco. Y eso para cada arco de la red eh, que tenga flujo. Bien, creo que estamos como justo terminando. Bueno, quedan 5 minutos, así que eso es lo que me importaba alcanzar a ver en la clase de hoy día, por lo menos para tener un avance y poder ver un ejercicio de asignación a la red en la clase en la ayudantía. Vamos a ver un ejercicio de esto en la ayudantía de mañana para que se aclare un poco más de qué estamos hablando. ¿Alguna pregunta dentro de esta clase? Profe, la prueba entonces es la clase a la vuelta de la semana de pausa. No, la que le sigue. Ah, el 27 sería entonces. El 27 la vamos a hacer porque el primer día de vuelta de la semana de la pausa, a ver, sí, la pausa vuelve en el lunes 18. El lunes 18 la otra sección no puede tener prueba, porque no pueden tener prueba ni lunes ni martes. Entonces nos desordenaríamos demasiado. Así que vamos a tener clases solamente el día 20, así podemos juntar un poco más de materia para la prueba, y la prueba sería el día 27, también en formato online. Vale, perfecto, profe. Ujú. Bien, ha salido